Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Una primera acción de los colectivos docentes debe ser la implementación de un proceso de planeación centrado en la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos. Para ello, propone que los colectivos docentes elaboren un programa escolar de mejora continua que permita orientar, planear y materializar procesos de mejora en los planteles escolares en el que se establezcan las prioridades, metas y acciones que se llevarán a cabo para lograrlo. ¿Qué es el programa escolar de mejora continua? Es la expresión de voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. El programa escolar de mejora continua es una propuesta concreta y realista que, a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver los problemas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. El Consejo Técnico Escolar tiene el compromiso de revisar de manera periódica los avances, evaluar el cumplimiento de los acuerdos y metas, y realizar ajustes en función de los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones que favorezcan el logro de la mejora escolar. En este contexto, el programa escolar de mejora continua es un instrumento para la acción y no debe convertirse en un documento formalista o simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos y aspiraciones. Características del programa escolar de mejora continua. El programa escolar de mejora continua se caracteriza por basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa, enmarcarse en una política de participación y colaboración, tener una visión del futuro, ajustarse al contexto, ser multianual, tener un carácter flexible y contar con una adecuada estrategia de comunicación. Su estructura. El programa escolar de mejora continua debe incluir diagnóstico, objetivos y metas, acciones, seguimiento y evaluación. Diagnóstico. ¿Dónde estamos? El diagnóstico es el punto de partida para la elaboración del programa escolar de mejora continua. Es el momento en el que la escuela mira hacia sí misma, haciendo un examen de su situación y la problemática que vive. Se apoya en información que a su colectivo docente le permite analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas para, a partir de estas últimas, tomar decisiones consensuadas que favorezcan su atención. Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las niñas, niños y adolescentes, es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los alumnos, así como de los siguientes ámbitos. Inciso A. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Inciso B. Prácticas docentes y directivas. Inciso C. Formación docente. Inciso D. Avance de los planes y programas educativos. Inciso E. Participación de la comunidad. Inciso F. Desempeño de la autoridad escolar. Inciso G. Infraestructura y equipamiento. Inciso H. Carga administrativa. La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación. Cuenta con reportes de evaluación, resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichas descriptivas de alumnos en riesgo, gráfica de logro educativo, resultados de encuestas aplicadas a las niñas, niños y adolescentes sobre sus intereses y experiencias escolares, asimismo de información complementaria de los registros escolares de su actividad cotidiana. Además de la información que la escuela puede tener para contar con más elementos acerca de los intereses y necesidades de los alumnos, el colectivo docente se puede plantear la siguiente pregunta: ¿qué les interesa a los alumnos de la escuela? ¿Qué les preocupa? ¿Qué expectativas de vida tienen? ¿Cuentan con apoyo en la tarea? ¿Qué estilos de crianza prevalecen en las familias? Si son autoritarios, permisivos, negligentes, etc. ¿Cómo se vinculan entre compañeros? ¿Y cómo con los docentes? ¿Cómo es la vida de la comunidad en términos de servicios, formas de celebrar, de convivir, de producir, etc.? ¿Qué destaca de su sentido de identidad y pertinencia con su comunidad? En el caso de los ámbitos antes señalados, algunas preguntas orientadoras pueden ser las siguientes.
En el inciso A, aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, ¿cuáles son las habilidades o conocimientos más sólidos de los alumnos de la escuela en general? ¿Cómo se emplean los resultados de las evaluaciones internas y externas para mejorar las intervenciones, el diseño de estrategias y la experiencia de aprendizaje de los alumnos? ¿Qué mecanismos existen en la escuela para mejorar el impacto del ausentismo de los alumnos? ¿Han llevado a cabo estrategias o campañas dirigidas a los padres y madres de familia para disminuir o erradicar el ausentismo de los alumnos? ¿Cuáles? ¿Cómo evitar el abandono o el ausentismo de alumnos en la escuela por temas de cuotas o procesos administrativos o el orillar al abandono a estudiantes problemáticos o focalizados, etcétera? Acerca de los alumnos con rezago en aprendizajes, ¿existe algún patrón de los conocimientos y las habilidades que necesitan reforzar? Para el caso de la educación inicial, ¿qué modificaciones se deben realizar en las estrategias de crianza compartida implementadas para favorecer la transición hogar-centro de atención infantil? Inciso B. Prácticas docentes y directivas. ¿Cómo han puesto en el centro de su práctica docente el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué mecanismos tienen para atender necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y del propio equipo docente? El trabajo en colectivo docente se distribuye tomando en cuenta los talentos y los conocimientos de cada uno de los integrantes. ¿Qué mecanismos tienen establecidos como escuela para solicitar apoyo en su práctica docente? Inciso C. Formación docente. ¿Han orientado las actividades del Consejo Técnico Escolar para convertirlo en el espacio propicio para generar procesos de desarrollo profesional? ¿De qué manera? ¿Qué mecanismos tienen establecidos para contar con evidencias de su práctica pedagógica para analizar reflexivamente a sus compañeros? La reflexión en torno a la mejora del logro educativo han contribuido al desarrollo profesional del equipo docente. ¿Cómo aseguran su actuación como equipo en temas de didáctica y recursos para la enseñanza? En el caso de la educación inicial, ¿qué acciones han impulsado como equipo del CAI para conocer los materiales dirigidos a madres y padres de familia y a los agentes educativos? Inciso D. Avance de los planes y programas educativos. Sistematizan y documentan sus avances en el trabajo con los programas de estudio y comparten esta información con sus pares. ¿En qué medida conversan con sus compañeros acerca de los problemas en el abordaje de los programas de estudio o prevalece el enfoque de cumplir con el programa de cada grado? ¿En qué medida existen prácticas de coordinación entre docentes para la enseñanza de contenidos de los programas de estudio relacionados a lo largo de varios años? Inciso E. Carga administrativa. ¿Han implementado algún mecanismo para eliminar procesos burocráticos al interior de la escuela? ¿Cuáles? Inciso F. Desempeño de las autoridades escolares. ¿Qué estrategias han puesto en marcha para hacer frente a las diversas solicitudes de tipo administrativo de las autoridades escolares? ¿Qué mecanismos tienen establecidos para solicitar las autoridades escolares apoyo en su práctica docente? Cuando el colectivo ha solicitado apoyo y asesoría a las autoridades educativas, ¿cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál ha sido la mejor vía para lograr que las autoridades escolares no solo transmitan información a la escuela, sino que además participen de las decisiones y acciones para mejorarla? Inciso G. Participación de la comunidad. Invitan periódicamente a miembros de la comunidad a participar en la vida de la escuela y a compartir sus conocimientos. Establecen redes formales e informales de colaboración con los diferentes agentes comunitarios que permiten mantener y mejorar las relaciones, comunicar mensajes y aprovechar los recursos de la comunidad para fortalecer el programa escolar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo realizan las tareas en la comunidad en términos de distribución, coordinación y modos de participación social? Cuentan con conocimientos acerca de diferentes aspectos de la vida de la comunidad en términos de servicios, formas de celebrar, convivir, de producir. Han establecido estrategias para movilizar a la comunidad en la toma de decisiones para la mejora del programa escolar. Inciso H. Infraestructura y equipamiento. Cuentan con materiales pertinentes para atender la diversidad presente en el aula, por ejemplo, textos en lenguas indígenas o referentes a la migración, a la atención, a la discapacidad o el rezago educativo, etc. Tienen el mobiliario suficiente y adecuado para la realización de su tarea pedagógica y administrativa.
cómo se aprovechan las instalaciones y los recursos materiales disponibles para contribuir al aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Realizan gestiones para la adquisición y mejora del inmueble escolar. Para obtener la información que haga falta, se sugiere la elaboración de sencillos instrumentos, como son las listas de cotejo, guiones de observación, cuestionarios, guiones para entrevistas. Plantéense las preguntas: ¿qué información nos falta? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo nos organizamos para obtenerlas? ¿En qué aspectos enfocar la atención? Es decir, ¿qué vamos a mejorar de todo lo que tenemos que mejorar? Una vez que se cuenta con toda la información disponible para decidir en qué aspectos debe centrarse la atención, es necesario, inciso A, analizar y sistematizar la información recuperada. Inciso B, elaborar una lista de problemáticas más relevantes y recurrentes que afectan los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo integral. Inciso C, jerarquizar las problemáticas destacando las que demandan atención prioritaria, de acuerdo con algún criterio determinado: interés, urgencia, viabilidad, oportunidad, demanda. Inciso D. Seleccionar los retos o situaciones problemáticas para formular alternativas de mejorar y elaborar una lista. Estos son los referentes para establecer los objetivos del programa escolar de mejora continua. En la redacción del diagnóstico se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. No solo describe datos que ya se tienen en cuadros, tablas, gráficas, refiere al texto de la escuela, puntualizar las condiciones y características de las niñas, niños y adolescentes, de sus familias y comunidad, comenta sus resultados, sus logros y sus desafíos. La información está basada en datos y evidencias de varias fuentes, de manera articulada. Distingue problemáticas entre alumnos con rezago en aprendizajes y alumnos que llevan un avance adecuado. Identifica fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes de los alumnos de la escuela. Identifica los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos. El diagnóstico debe darse a conocer a toda la comunidad educativa a fin de verificar la información recabada, hacer los ajustes necesarios y además lograr una visión compartida que ayude a dirigir los pasos hacia la escuela que queremos. Objetivos y metas. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuándo? ¿Cuánto? A partir de las listas de retos o situaciones problemáticas seleccionadas, se plantean los objetivos del programa. Los objetivos son los que especifican lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo. Deben ser alcanzables y comunicables, que todos puedan comprenderlos, dado que son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa durante el periodo establecido para el programa escolar de mejora continua. Para orientar la elaboración de los objetivos es pertinente preguntarse: ¿qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Y qué nos dice el diagnóstico? En tanto que el programa escolar de mejora continua es multianual y reconociendo que los cambios orientados hacia la mejora llevan tiempo y no suceden en un ciclo escolar, es el colectivo quien decide en cuántos ciclos alcanzará los objetivos, 2, 3 o 4 años. No hay una receta única, pero es recomendable establecer 1 o 2 objetivos que planteen lo que se pretende lograr al término de la vigencia del programa escolar de mejora continua. Diseñados los objetivos, hay que determinar las metas. Para la elaboración de metas es necesario definir lo más específicamente posible el punto de llegada. Deben ponerse en términos de tiempo y resultados concretos que implican establecer un indicador que permitan evaluar los niveles de logro alcanzados al final el ciclo para cada objetivo. Así, cada objetivo tiene su respectiva meta que lo irá transformando en una realidad visible para la comunidad escolar. Las metas deben de tener las siguientes características concretas. Las metas deben establecer un solo resultado y deben evitarse ambigüedades. Deben de ser alcanzables. Las metas deben ser realistas para ser logradas en corto y mediano plazo. Una meta irreal o inalcanzable deja de serlo y pasa a ser más bien un sueño, una fantasía o una imaginación. Deben ser medibles. Las metas deben especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por medio de la unidad de medida. Deben de ser cuantitativas.
También deben de ser demostrables. El cumplimiento parcial o total de las metas obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar el avance o cumplimiento de las mismas. De otro modo, no se podrá saber cuándo están cumplidas. Debe darse en un tiempo finito. Las metas deben poder cumplirse en un margen de tiempo determinado. No pueden ser eternas. Acciones. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cuándo lo haremos? ¿Quiénes? Las acciones son los que se hacen realidad del cumplimiento de los objetivos y las metas. Una vez que han sido planteados los objetivos y las metas, hay que decidir los caminos para lograrlo, definiendo las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en el diagnóstico. Es recomendable plantear al menos 2 acciones por ámbito. En su formulación, las acciones deben incorporar descripción de la acción. Es la especificación de sus aspectos centrales, detalle en qué consiste, cómo se desarrolla y a quiénes está dirigida. Fechas y calendario. Periodo en el que se desarrollará la acción. Fecha de inicio y término. Una acción puede ser repetida en el transcurso del tiempo o bien ser esporádica, y las diferentes acciones pueden iniciarse en momentos distintos. En el programa habrá que especificar el inicio y duración de cada acción. Responsables. Es el encargado o encargados de asegurar que la acción se implemente de acuerdo con lo planificado. Además, deberá estimar y comunicar si dicha acción está aportando a la fase de desarrollo para la cual fue diseñada. Asignar responsables del desarrollo de una acción contribuye a garantizar su realización y a identificar quién debe informar del resultado de la acción en el momento del seguimiento del programa. Recursos. Es la descripción de los recursos humanos, pedagógicos y técnicos que se necesita para ejecutar la acción. Se propone organizar la información en una tabla como la siguiente, en donde los espacios tendrán ámbito, acciones, responsables, fecha, periodo y recursos. Al término de la redacción de las acciones por ámbito, debe hacerse una revisión de estas, cuidando que haya coherencia con los objetivos y las metas. El programa escolar de mejora continua tiene que darse a conocer a toda la comunidad educativa y sus aspectos básicos, en los que quedan reflejados los compromisos que adquiere la escuela y la familia. Deben ser difundidos por los medios de comunicación que se consideren oportunos. Seguimiento y evaluación. ¿Cómo sabemos que avanzamos? Es común que una vez que se implementen las acciones del programa escolar de mejora continua, se pase de una actividad a otra sin dar tiempo para revisar sus resultados, si la estamos realizando como las planteamos y debemos continuar o no por el mismo camino. Por ello, el seguimiento es pieza clave en el desarrollo del programa escolar de mejora continua, ya que la información que ofrece permite establecer si mediante la implementación del conjunto de acciones se favorece la incorporación de prácticas educativas y de gestión para lograr de los aprendizajes y reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa. El proceso de seguimiento se alimenta con la información obtenida durante su implementación. Si no se realiza el seguimiento, el programa escolar de mejora continua pierde validez. Para contar con información que posibilite tomar mejores decisiones, es necesario contar con una estrategia para dar seguimiento al programa escolar de mejora continua y evaluar sus resultados, es decir, establecer un mecanismo que permita saber qué avances se identifican y qué evidencias se tienen de ellos, cómo estos avances contribuyen en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Esta estrategia debe ser eficaz y sencilla, debe considerar un reporte oportuno del avance de las acciones y presentar evidencias concretas. El seguimiento es un proceso que permite identificar, analizar y evaluar las condiciones que obstaculizan o favorecen la implementación de la propuesta de mejoramiento. Se realiza en momentos definidos por la institución, de acuerdo con el avance en la implementación de las acciones. Al colectivo docente le corresponde definir y acordar la forma en que se dará el seguimiento al resultado de las acciones planteadas y establecer un mecanismo para revisar si lo que se está haciendo está funcionando conforme a lo que se espera lograr. Valorar las acciones para analizar si lo realizado dio los resultados esperados y contribuyó a los objetivos del programa escolar de mejora continua. Para dar seguimiento a las acciones que se pueden plantear son las siguientes preguntas. ¿Los resultados fueron los esperados?
¿Qué aspectos favorecieron el logro de los buenos resultados? ¿Los objetivos obtenidos contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos? ¿Tenemos información suficiente o es necesario recabar alguna otra para tomar decisiones? ¿Qué ajustes haremos al programa escolar de mejora continua? En el momento y en las formas de realizar los registros y el análisis de seguimiento lo decide el colectivo docente. Asimismo, determina los medios a través de los cuales obtendrá información para contrarrestar lo planeado con lo realizado. La revisión periódica de los avances se realizará en las sesiones del Consejo Técnico Escolar para prever las necesidades de cambio en la planeación. Al momento de establecer los mecanismos de seguimiento, el colectivo docente tiene que considerar el seguimiento debe tener un mínimo de elementos comunes para garantizar que sirva al objeto de retroalimentación del programa. Todas las acciones del programa tendrán un responsable de implementación que será también el encargado de proporcionar la información para el seguimiento. Para cada una de las acciones deberán comprobarse el cumplimiento de los plazos, la correcta utilización de los recursos asignados y el logro de los avances. El responsable del seguimiento recogerá la información para el seguimiento y elaborará el correspondiente informe. El seguimiento deberá contribuir con una valoración global del grado de implementación del programa. El seguimiento puede formalizarse a través de informes tipo o de fechas de seguimiento, con formatos preestablecidos que faciliten la recogida de información y la extracción de conclusiones para la toma de decisiones. El seguimiento permite corregir oportunamente las actividades que no produjeron los resultados esperados, fortalecer las que han funcionado y modificar o eliminar las que no están permitiendo alcanzar las metas propuestas. Llevar a cabo las acciones planteadas no es garantía de avanzar los objetivos que el colectivo ha planteado, es decir, hacer un seguimiento de las mismas para verificar si están contribuyendo a la mejora de la escuela. Evaluación. La evaluación implica realizar una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas por ámbito. La información y conclusiones que surgen del seguimiento posibilita la toma de decisiones en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el año escolar siguiente. La evaluación debe ser diseñada por el colectivo establecidos plazos o periodos para la recuperación de la información. Es recomendable que la evaluación se realice 2 veces durante el ciclo escolar o al menos una evaluación final de este. Sin embargo, el colectivo docente decide la periodicidad de acuerdo con sus circunstancias específicas y la organización del plantel. Dado que el grado final de ejecución de una acción puede estar relacionado con muchos factores, es necesario reflexionar sobre las causas que facilitaron o dificultaron la implementación de lo programado. Si los resultados de la evaluación arrojan la necesidad de ajustar alguno de los elementos del programa escolar de mejora continua, la comunidad educativa puede realizarlo. Al finalizar el periodo de vigencia del programa escolar de mejora continua, hay que efectuar una valoración global de cierre del mismo, para que la escuela analice los efectos del programa, las causas de sus logros y aciertos de las acciones implementadas. Esta reflexión final ayuda a la escuela para que pueda seguir adelante con su política de mejora continua e inicie un nuevo ciclo de evaluación y diagnóstico que derive en un nuevo programa de mejora. Es importante que la información y conclusión que surja de la evaluación anual se comunique a la comunidad escolar para revisar los logros y desafíos que deben abordar y fortalecer el siguiente ciclo escolar, y todo ello enmarcado en una política de colaboración y participación. El colectivo decide el formato de la comunicación, informe, asamblea, etc., buscando que ésta sea administrativamente sencillo y que no implique carga administrativa a las escuelas.